Bien, yo quiero probar junto con ustedes lo que es la versión de pago de HTMega. HTMega es un plugin que nos permite agregarle más funciones, tanto a nivel de widget como de plantilla, a lo que es Elementor. Ya en videos anteriores ya hemos visto la parte gratis. Anterior a este video le mostré cómo crear un área de precio interactiva con lo que son los widgets de la versión gratis de este plugin. Entonces el día de hoy quiero probar lo que es la versión Pro, a ver la diferencia que existe, que debe de ser así, entre lo que son las plantillas gratis a la plantilla Pro, y vamos a ver qué otros widgets se activan. Lo lógico es que todo lo que nos ofrece, tanto la versión gratis como la versión Pro, estará habilitado para todos nosotros. Así que vamos a ver. La actualización que voy a probar o la versión Pro que voy a probar en este momento es la 1.9.0, es la que vamos a probar. Si se dan cuenta, tengo también la versión gratis instalada, porque cuando instalamos la versión Pro no pide que instalemos la versión gratis para así tener mucho más variedad. Si nos vamos a lo que es el área de setting, dentro de lo que es el plugin, el área de elementos, ya aquí tengo habilitado todo lo que trae, tanto de la versión gratis como de la versión Pro. En lo que es el área de Gutenberg, como no trabajo con Gutenberg, pero si usted trabaja con Gutenberg, usted va a tener disponibilidad de todas estas funciones. Bien, aquí aparecerían lo que son los widgets de terceros, esos widgets que también podemos utilizar. Tenemos el área de las API, que tenemos habilitado todas las funciones. Podemos sincronizar lo que es Facebook. Por aquí tenemos lo que es Google Maps. Podemos sincronizar una página el error 0404 y así sucesivamente. Y tenemos el área de módulos también, que también podemos habilitar para habilitar opciones de CSS, entre otras opciones que vamos a poder ya tener disponibles, simplemente habilitándole y dándole a guardar. También nos vamos a lo que es el área de librería, donde están los templates. Aquí estos son lo que vimos anteriormente, que podemos instalar, pero aquí en búsqueda, si yo selecciono la opción Pro, estos son los que estarían disponibles para instalar, y vamos a hacer la prueba de uno. Vamos a instalarlo, vamos a ver el paso a paso a seguir si queremos utilizar cualquiera de esta plantilla. En esta ocasión vamos a probar con esta plantilla, que es de una empresa de panadería. Aquí tenemos lo que serían las diferentes páginas. En esta ocasión voy a previsualizar la página principal. Ahí estamos viendo lo que vamos a poder obtener utilizando esta plantilla. Vamos a regresar y antes de todo vamos atrás. Vamos a hacer un filtrado de lo que es el constructor que vamos a utilizar. En esta ocasión, como vamos a utilizar elementos, quiero que me filtre toda la plantilla que pueden ser modificadas con elementos. Aquí tengo lo que son los templates que estamos viendo en este momento, y también tenemos la opción de bloque en lo que es la versión Pro. Si quiero lo que es la versión gratis, simplemente me van a aparecer estos dos, pero cuando habilitamos la versión Pro, aquí las cosas cambian. Aquí tenemos más variedad que podemos utilizar. Me he dado cuenta que hay muchos que son para tiendas online. Aparentemente ellos se enfocan mucho en esa parte, y eso es muy bueno para las personas que crean tiendas online. Pero en este video vamos a instalar lo que son las plantillas. Aquí tengo lo que es Elementor como constructor principal, y tengo colocado lo que son la opción Pro, que me haga el filtrado de la versión Pro. Ahora sí, vamos a buscar la plantilla que vimos anteriormente. Tenemos la de página principal, servicio, quiénes somos y contacto. Esas son las tres páginas que vienen dentro de este paquete de plantilla. Aquí le voy a dar importar a lo que es la página principal. Aquí me dice que si quiero importar
el template. Aquí me dice lo que debo de tener instalado. Ojo aquí. Me pide que la versión gratis de Mega y la versión Pro. Aquí le voy a poner el nombre a la plantilla. Le voy a poner inicio 1, porque ya tengo una página llamada inicio o inicio a mí. Le voy a poner así. Y le voy a dar a importar. Y vamos a esperar a que haga el proceso. Ya aquí me ha importado todo y me dice que vamos a lo que es el área de edición. Vamos a esperar a que el elemento cargue para ver si todo ha salido correctamente. Y se podría decir que efectivamente tenemos nuestra plantilla de la página principal completamente lista. Si quiero instalar las siguientes páginas, simplemente regreso a lo que es la página principal y selecciono la de servicio. Vamos a darle a importar, le voy a poner servicios. Es bueno que le pongan los nombres que van a llevar, porque así a la hora de crear lo que es el menú, simplemente selecciona las páginas a la hora de crear el menú y ya con eso las enlazan todas. Ahí ha terminado y vamos a abrir la otra opción. Y vamos a ver. Y aquí tenemos la página de servicio completamente lista. Esta es la página de inicio. Como pueden ver, muy bonita, por cierto. Y aquí, como todos saben, simplemente ir modificando cada una de ellas. Cuando la página se agregue a lo que es el editor, siempre denle a guardar para que se guarde realmente, correctamente. Porque a veces, en algunos casos, cuando no le damos a guardar, salimos, no nos la guarda y creemos que la página está guardada. Entonces, siempre recuerden, cualquier modificación que usted le haga, puede ser un punto y coma que usted le agregue, siempre denle a guardar para que los cambios después no se tengan problemas. Ahora, si yo me voy a lo que es el área de página, vamos a salir de aquí, vuelvo a página, me doy cuenta que ya tengo aquí la página lista y simplemente la voy a modificar. Por último, vamos a importar cada una de estas. Esta es quiénes somos. Vamos a arreglar aquí. Le doy a importar. Y ya con eso vamos a darle a editar. Y ya con eso la tengo aquí lista. Vamos a cerrar aquí. Y por último voy a importar la de contacto. Muy bien. Damos a importar. Editamos. Publicamos. Esta también publicamos. Y ya las demás están publicadas. Y ahora voy a cerrar aquí. Verifico bien en página. Ok, tengo todas mis páginas aquí listas. Y ahora me voy a ir a lo que es la opción de menú. Y vamos a crear nuestro menú de una vez. Voy a seleccionar todo esto y le voy a dar a borrar. Estos son menú antiguos. Estos también se van. Esperamos y aquí. Y voy a poner menú principal. Así se va a llamar mi menú. Le doy a crear. Y aquí simplemente selecciono toda la página, a excepción de esta página que no va. Le doy a añadir. Y aquí simplemente voy a ir arrastrando en el orden que quiero que salga dentro del menú. Como así. Ahí está servicio y le doy a guardar. Y ahora lo que hago es que me voy a página de inicio. Esperamos a que cargue. Y aquí tengo lo que es el área de trabajo para que el elemento termine de cargar cada una de sus funciones. Aquí le doy el símbolo de más. Y voy a agregar un menú. Vamos a hacerlo de esta forma.
poco rápido porque lo recomendable es que usted haga una plantilla del GED, pero simplemente para que no se haga tan largo el video. Voy a colocar esto como un supuesto logo y aquí voy a colocar el menú. Por aquí, y como tengo solamente un menú, me aparece como menú principal. Y vamos a agregar un botoncito por aquí para que no se vea tan vacío esta parte, pero usted puede agregar también un buscador. Aquí vamos a hacer un poco de centralización por aquí. Ok, aquí por igual, todo centralizado. Y aquí voy a activar para que se coloque también. Si quiero colocarlo por encima, simplemente vengo aquí a esta estructura, selecciono, avanzado, deshabilito esta parte de aquí y simplemente le doy a subir. Como pueden ver, ahí está quedando por debajo lo que es parte de la página. Déjenme vamos a ver, bajar un poco porque necesito que el logotipo y el menú y el botón quede por encima, ¿verdad? Selecciono aquí y en esta parte que dice Z-Index le voy a colocar un 1. Ok, después que coloco el 1, vuelvo de nuevo, selecciono esta estructura. Ahí no me la seleccionó. Ahora sí. Y ahora sí, vamos hacia arriba. Ahí, como pueden observar, ahí sí está quedando correctamente. Y ya lo tenemos ahí. Aquí es muy fácil. Estilo, color de texto. Vamos a ponerlo en blanco para que se note un chin más. El botón lo puedo colocar un colorcito ahí para que no se vea tan feo. Vamos a colocarle este rojito o uno parecido al color principal de la. Puede ser este. Se ve así, de esa manera, como pueden ver. Y así quedaría. Vamos a darle a publicar. Bien, ahí estaría. Vamos a ver cómo se vería. Vamos a ver. Y así nos quedaría. En algunos casos es posible que cuando usted descargue la plantilla, es posible que algunas imágenes no carguen. Lo recomendable, como siempre, que recuerden que estas plantillas, las imágenes son imágenes simplemente demo, que no la podemos utilizar. Entonces, a veces ellos, para protegerse, lo que hacen es que te la pueden presentar aquí, pero quizá cuando tú la quieras previsualizar, las imágenes no aparezcan. Si se te da ese caso, simplemente cámbiala por las imágenes reales que va a llevar la página web. Ya por último, vamos a mostrarle lo que es el área de los widgets. Ya en videos anteriores vimos parte de ello, pero aquí, como pueden ver, estos son los que vienen de la versión Pro. Como pueden ver, tenemos una gran variedad. Estos son los que están disponibles en la versión gratis, que entre las dos versiones tiene más que todo lo que trae elementos. Si nos ponemos a revisar, hay mucho de lo que están en elementos en la versión Pro, usted lo puede tener igual, a veces un poco mejor en la versión gratis. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Cualquier pregunta que tengan, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Siempre estoy pendiente a ello. Voy a tratar, no le aseguro nada, pero voy a tratar que las personas que están en el grupo de Telegram tengan por lo menos la facilidad de tener esta actualización que se está utilizando el día de hoy. Este video lo estoy grabando viernes 23. Si la consigo en el transcurso del fin de semana, para el lunes va a estar disponible para los muchachos que están en el grupo de Telegram. Si usted quiere pertenecer al grupo de Telegram, es muy sencillo. Simplemente estar suscrito al canal, me manda la captura de pantalla al correo que está apareciendo ahora mismo en pantalla y con mucho gusto le estamos dando o le voy a dar ingreso a lo que es este grupo. Así que también agradecerle a todos aquellas personas que se están suscritos. Si usted no está suscrito, suscríbase. Activa la campanita para que YouTube le avise. Y revise todo el contenido que estamos creando en este canal, que sé que va a encontrar uno que le va a ayudar. Ya a principio del mes que viene voy a comenzar con una serie de tutoriales
para aquellas personas que no saben absolutamente nada de cómo se crea una página web. Voy a empezar desde lo más mínimo, de cómo adquirir un hosting. Voy a conseguir un hosting lo más económico que sea y vamos a crear una página, su página de su negocio, que la única inversión que usted va a ser la de hosting, porque todo, la creación de la misma lo vamos a hacer con plugin gratis y usted va a ver qué profesional vamos a crear esa página. Así que, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.